Mejor. Bien, hermano, vamos al libro del libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al capítulo 15. Al capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo y vamos a traer un estudio en esta noche, ¿verdad? Que Dios nos permita que nos dé el tiempo para hablar de lo que es el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David, ¿verdad? Pero vamos a leer el capítulo 15, el libro de los Hechos, del verso 11 al 19. 11 al 19. Dice así. Los que no lo tienen, ¿verdad? Pues pueden mirar en la pantalla, ¿ok? Está en la pantalla. Aquí está hablando, ¿verdad? Pedro. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Ok? Entonces, toda la multitud que estaban reunidos, eso fue en Jerusalén, tratando un asunto muy serio, ¿verdad? Oh, Dios. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ya Pablo había estado en su primer viaje misionero. Y cuando Pablo y Bernabé callaron, ¿no? Entonces Jacobo respondió diciendo, fíjense, hermano, que este Jacobo es Santiago, el hermano del Señor, lo consideraban en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Hermano, una gran columna, un hombre muy serio, ¿verdad? Gloria a Dios. Y cuando él decía algo, la gente respetaba lo que decía y lo oía. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar ¿qué? Para tomar de ellos pueblos para sí, para su nombre y para sí mismo. Y con esto concuerdan, miren, que dice que Jacobo viene y relaciona estas palabras que estaban en el Antiguo Testamento, el profeta Amós, capítulo 9, ¿verdad? Del verso 11 al 12, él cita las palabras de este profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Y relaciona el problema que ellos están discutiendo y tratándolo, que la solución estaba ¿dónde? En ir a las Escrituras del Antiguo Testamento, allí estaba la clave. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Concuerdan, el asunto que están tratando tiene ahora una solución y estaba ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¡Wow! ¡Qué cosa más grande!, ¿verdad, hermano? En el Antiguo Testamento. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres, recuerden que aquí está citando la Septuaginta, ¿ok? Adiós. En Amós dice, para que el resto de Edom, pero se relaciona a lo mismo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Escuchen bien, el resto de los hombres, no únicamente los judíos. Está hablando ahora de qué? De la promesa que Dios le hizo aquí a Abraham, que en él serían benditas todas ¿qué? Las naciones y todos los gentiles, escuchen bien, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Eso es todo. Señor, te damos gracias en este momento, para que tú nos dirijas en este estudio, Señor, que planeamos traer, Padre amado, en esta noche aquí en este lugar, que tú seas el que nos dé la sabiduría de lo alto, Señor, oh Dios eterno, y que cada uno de los que están aquí presentes, Señor, podamos reverenciar tu palabra y estar atentos a ella, Señor, para el gran provecho, Señor, que ella trae a nuestra vida espiritual, Señor, y emocional, Señor, y aún física, Señor. Gracias te damos por nuestros hermanos, porque están aquí presentes y los que no están, sé con ellos, guárdalos, Señor. Pero sobre todo, Señor, gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros, Señor, para librarnos del presente siglo malo y tomar para sí un pueblo, Señor, celoso de buenas obras, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina, nos capacita, Señor, para poder entender estas grandes verdades, Señor.
Y gracias sobre todas las cosas por tu palabra, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento en este momento, hermano. ¿Verdad? Y es que vamos a estar hablando de este tema. El tabernáculo caído de David, que tenía que ser ¿qué? Levantado. Había caído, pero tiene que ser levantado. Y si ponemos mucha atención, hermano, queremos toda la atención, porque para hablar este tema y profundizar en este tema, necesitamos toda la concentración necesaria para poderlo entender. Para poderlo entender, toda la concentración necesaria para poderla entender. Primeramente, en este capítulo 15 vemos, hermano, del libro de los Hechos, ¿verdad? Que se levantó un problema. Pablo ya había estado ministrando juntamente con Bernabé en su primer viaje misionero, ¿verdad? Había ido a varias regiones de Asia Menor. Había ido a Perge, había ido a Antioquía de Panfilia, ¿verdad? Había ido a Derbe, había ido a Listra, hermano. Predicó ahí el mensaje a judíos, pero también en la mayor parte fueron gentiles que comenzaron a convertirse al evangelio. Recibían la gracia de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, hermano? Que una vez ya ellos vueltos y llegan a Antioquía de Siria, que es la sede, diríamos, ¿verdad?, de donde se comenzó a llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, ¿ok? A los gentiles, ahí en Antioquía de Siria, ¿verdad? Ahí Pablo llegó con Bernabé después de haber estado en esas regiones, ¿verdad? Y cuando llegan bien contentos, diciéndole a todos los que estaban en Antioquía, miren, Dios hizo cosas grandes, maravillosas. En este primer viaje misionero, Dios hizo milagros. En Listra, en toda esta región, Dios hizo milagros de una forma maravillosa. Por tanto, tenemos que entender que Dios también ha llamado a los gentiles. Y algo muy importante, hermano, es que la misión a los gentiles formaba parte del plan de Dios aún en el Antiguo Testamento. Escuchen eso. Gloria a Dios. La misión a los gentiles formaba, escuchen detenidamente esto, porque si no, hermano, con esto que entienda usted es suficiente. No hay que hablarle casi mucho. Gloria a Dios. Y es que la misión a los gentiles formaba, hermano, parte del plan de Dios para con los gentiles en el Antiguo Testamento. Formaba parte ya. Gloria a Dios. Los judíos tal vez no lo veían así, pero Dios ya lo estaba viendo así. Dios trató con muchos gentiles aún en el Antiguo Testamento, lo vemos nosotros, hermano. Con muchos de ellos trató. Adiós. Naamán, el sirio. La viuda de Sarepta. 2 milagros que Dios hizo. Y Jesús se lo dijo bien claro a los religiosos de aquella época. Muchos enfermos habían en los tiempos que hubo hambre. Muchos enfermos habían en Israel. Dios. Y sin embargo, el Señor, ¿qué hizo? Hizo un milagro ¿con quién? Con Naamán, el sirio. Y muchos estaban hambrientos y una gran hambre había en Israel en los tiempos de ¿quién? Elías. En los tiempos de Elías. Y sin embargo, el Señor envió ¿a quién? A Elías, ¿a dónde? A Siria. ¿Ven? Que ya Dios estaba tratando. ¿Con qué? Con el mundo gentil. Estaba en el plan de Dios ya. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién? Al mundo. No a una nación, no a una raza, no a un linaje. Sino hermano, a su creación, gloria a Dios. A las naciones. Como la promesa que le hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya Dios tiene un plan. ¿Con quién? Con la humanidad. Adiós. Trató con una nación. Adiós. Usó una nación. Adiós. Y tiene tratos y seguirá tratando con esa nación. Pero también tiene un trato especial con los gentiles. Adiós. ¿Qué sucede? Que cuando Pablo regresa y Pedro, que había predicado también ya a un gentil, y se convirtieron, ¿se recuerdan? Cornelio se convirtió con su casa y mucha gente cuando Pedro también le predicó a ellos. Pues ahora hay un problema en la iglesia, hermano, diríamos, que está en Jerusalén. Donde están ¿quiénes? Los apóstoles, donde están los grandes líderes. En Antioquía, en la parte sur, allá en Siria, lo que estaban eran hermanos Pablo y algunos de ellos allí, pero donde estaban los apóstoles concentrados eran en Jerusalén. Y lo que determinaban cualquier asunto no era Pablo, a pesar de que era apóstol. Pablo respetaba que el apostolado de los que estuvieron con Jesús, del grupo original. Y Pablo no trató de solucionar el problema con la sabiduría que Dios le había dado,
sino que Pablo dijo, yo respeto lo que digan esta gente allá en Jerusalén. Porque aquí estamos en Antioquía, hemos regresado del primer viaje, ha sido una gran victoria, Dios se ha glorificado de una forma maravillosa, gentiles se han convertido, han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros, pero llegaron ciertas personas de Jerusalén, judíos, que también han creído en el Mesías, pero están inquietando a los gentiles, diciendo que los gentiles tienen que circuncidarse y guardar la ley para ser parte del clan, del grupo de Israel, para ser salvos. Y Pablo oye eso y dice, ven a ver, no es así. ¿Cómo ustedes van a decir semejante cosa? Tienen que ser así. Los gentiles que se conviertan tienen que circuncidarse y guardar la ley también. Pablo dice, el asunto es serio, Bernabé. Tenemos que ir a Jerusalén, porque estos dicen que vienen de parte de ellos. No era cierto. No era cierto, pero ellos están diciendo que venían de parte de ellos, de los de Jerusalén. Y Pablo se va con Bernabé y llega a Jerusalén para exponer el asunto. Allí está Pedro también, Simón Pedro, hermano, gloria a Dios, que también ya el Señor lo había usado, ¿qué? Predicando a los gentiles, a Cornelio. Escuchen bien esto con detalle, hermano, porque me temo que si no leemos bien las escrituras, si no nos concentramos, oh Dios, y no la examinamos y no la escudriñamos, nos estamos perdiendo un gran contenido maravilloso, precioso, glorioso, de lo que es el amor de Dios para con la humanidad. Y vemos que ahí están ellos. Y entonces se reunieron ellos allí, hermano, gloria a Dios. Y Pedro comenzó a hablar. Le dieron la voz a Pedro. Están hablando, hermano, delante de un concilio de hombres tremendos dentro de los apóstoles. Hicieron una reunión, digo concilio, una reunión que hicieron entre ellos. Gloria a Dios. Habían religiosos, gente religiosa allí que defendía la postura hebrea, pero también estaban estos, gloria a Dios, que defendían tanto a los judíos como a los gentiles. Y ahora viene Pedro y comienza a hablar. Adiós. Hermanos, ustedes no saben claramente de que Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y los gentiles. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Yo fui testigo y conmigo vinieron unos varones que son judíos también y vieron como Dios también, adiós, le dio a ellos bendiciones sobreabundantes, que fueron tan así que fueron bautizados aún los gentiles en el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar hasta en lenguas esta gente. Recibieron el don del Espíritu. Si recibieron el don del Espíritu, si recibieron la salvación y no tuvieron que circuncidarse ni guardar la ley. Yo fui testigo, yo me quedé sorprendido cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, yo predicándole y anunciando el nombre de Jesús. Simplemente con mencionar el nombre de Jesús a estos gentiles, el Espíritu Santo los comenzó a llenar. Y yo no puedo negar esto. Yo soy igual que ustedes, celosos. Soy apóstol, hermano. Pero tenía un concepto tal vez equivocado, pero ahora no puedo tener ese concepto, porque Dios ha obrado en mi vida como en los gentiles también. Y cuando Pedro termina de hablar eso, bueno, pues entonces Pablo y Bernabé se levantan también en la reunión. Dicen, nosotros también somos testigos de lo que Dios ha hecho. Fuimos a un viaje misionero y fuimos a ciertas regiones de gentiles y se convirtieron miles y miles de gentiles y Dios hizo milagros entre ellos y recibieron el Espíritu Santo también. Y no hubo que hablar de circuncisión. No que hubo que hablar de que guardasen la ley ni nada, recibieron el Espíritu Santo. Adiós. Entonces los que están en Jerusalén se quedan sorprendidos. Dicen, ¿qué haremos? Pero miren qué interesante. Hermano, vaya al capítulo 15 del libro de los Hechos nuevamente. Versículo 11. Aquí Pedro está finalizando el sermón, está hablándole a ellos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud, ¿qué? Cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas Dios había hecho entre los gentiles. Verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ahora viene, adiós, gran líder, adiós. Jacobo respondió diciendo, recuerda hermano que este es Jacobo, Santiago, lo consideran el hermano del Señor. Varones hermanos, oídme. Simón ha contado, mire cómo menciona, no, qué hombre inteligente, no dijo Pedro ha contado, sino usó el nombre ¿qué? Hebreo. Miren qué interesante. Para que no vayan a pensar, pues se está yendo a favor de los griegos, de los gentiles. Usó el nombre hebreo. Simón ha contado
cómo Dios ha llamado a este pueblo, gloria a Dios. Por primera vez visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su gloria, hermano, para su nombre. Adiós. Miren que Santiago no se basó tanto en el testimonio de Bernabé ni de Pablo. Él le creyó. Pero lo que están ahí son ¿qué? Los apóstoles. Gloria a Dios. Los del grupo original. Y es tan cuidadoso. Aquí Jacobo, que cuando está hablando estas palabras, usa el nombre de Simón en el hebreo. Adiós. Y él más bien utiliza el testimonio de quién, más que el de Pablo. El de Simón. ¿Por qué qué? Porque es del grupo original de los 12. Adiós. Para que tenga más valor lo que va a decir ahora quién. Santiago. Adiós. Usa el testimonio de quién. El de Pedro más que nada. Simón ha contado. Mira que no dice Simón y Pablo y Bernabé han contado. Simón ha contado. Más que nada, gloria a Dios. Porque Pablo, recuerden, hermano, no fue del grupo original de los 12. Voy atrás por Simón ha contado. Cómo el Señor visitó por primera vez a los gentiles para tomar pueblo para su nombre. Gloria a Dios. Por eso digo, estén bien atentos. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Ahora va a utilizar al profeta Amós. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Miren qué interesante. ¿Cómo relaciona esta profecía que está en el Antiguo Testamento con el problema que se está llevando a cabo en el concilio en Jerusalén? Si usted mira bien, ¿qué tiene que ver esa profecía? Que habla del tabernáculo caído de David con este problema de gentiles y judíos. ¿Qué tiene que ver? Gloria a Dios. Tiene que ver mucho, 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 mucho. Mire que nosotros textos, es más, no son el texto, ¿verdad?, del libro de Génesis, cuando el Señor habla con Abraham y le hace la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, sino que usó ese. Gloria a Dios. El tabernáculo caído de David. Gloria a Dios. Habría que levantarlo. Y ahí es donde vamos a comenzar a entrar, gloria a Dios, con detalles. ¿A qué se refiere aquí Jacobo? Gloria a Dios. ¿A qué se refiere Amós cuando habla que había que levantar el tabernáculo caído de David? Gloria a Dios. Pero miren qué interesante. Dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Esas son las palabras que concuerdan con el problema que hay aquí, Jerusalén. Entonces dice, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. El resto, gentiles, busquen a quién, al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de tiempos que antiguos. Y por lo tanto yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se atengan simplemente de comer ahogado, de comer sangre, de fornicación. 4 mandamientos le da, gloria a Dios. Y de idolatría, esos 4, eso es todo. No se le inquiete. Ahora bien, cuando hablamos del tabernáculo caído de David, él lo relaciona a Dios. Quiere decir que si miramos bien, el tabernáculo caído de David tiene que ver, a ver si alguien me dice, primeramente, ¿con qué? Oh, Dios. Levantaré el tabernáculo caído de David. Repararé sus ruinas para que todos... ¿Y qué es entonces cuando se dice levantaré el tabernáculo de David que está caído? Tiene que levantarlo para que entonces los gentiles busquen a quién. Busquen al Señor. ¿Quiénes van a buscar al Señor? Los gentiles. Pero
tiene que ser levantado ¿quién? Primero, ese tabernáculo. ¿Y cuál es el tabernáculo? Una estructura física así. La casa que David había construido, donde había puesto las partes que trajeron del desierto, gloria a Dios, donde estaba el arca del pacto y algunos utensilios más. David había construido una casa para guardar esos instrumentos, gloria a Dios. Y tenía que haber sido bastante buena, pero él quería algo grande para el Señor. Dios no se lo permitió que lo hiciera, que fue el templo, ¿verdad? Pero veamos, hermanos, gloria a Dios. Y es que si miramos bien, es levantar a un Mesías, un ungido, que viniera del linaje de ¿quién? De David. Gloria a Dios. Del linaje de David. Levantar al Mesías. Oh, Dios. Que venga del linaje de David. Oh, Dios. Ven que los gentiles tienen que ver, entonces, mucho, pero mucho, gloria a Dios, con el tabernáculo caído de David. Usted y yo estamos dentro de lo que es esa profecía, porque somos pueblo gentil, gloria a Dios. Y para que ese tabernáculo se levantara, ya Dios estaba preparando un pueblo, al pueblo gentil, gloria a Dios. Entonces, si miramos bien, gloria a Dios, es que tenía que levantarse el Mesías, venir el Mesías del linaje de David, de la casa de Judá, gloria a Dios. Y haber nacido como nació ¿quién? David en Belén de Judea. Entonces Jesucristo llena, gloria a Dios, precisamente esa profecía bíblica cuando Él viene por primera vez y comienza, eso no tiene un cumplimiento total, sino está teniendo un cumplimiento parcial y lo va a tener total. Gloria a Dios. Cuando entonces Él aparezca por segunda vez. Pero mientras tanto, miren que aquí, Jacobo, Santiago, gloria a Dios, relaciona estas palabras con los gentiles que ya se estaban ¿qué? Convirtiendo. Por tanto, el tabernáculo caído de David comenzó a ¿qué? A levantarse, pero todavía no está completamente ¿qué? Finalizado. Pero comenzó, gloria a Dios, a levantarse cuando este grupo de gentiles que le predicó Pablo y Pedro predicó a la casa de Cornelio, vinieron a ¿qué? A Dios. A ser parte del pueblo de ¿quién? De Dios. A ser parte del pueblo de Dios. El plan de Dios era hacer de los dos pueblos un solo pueblo. Y comenzó, gloria a Dios. Pero recuerden, esa profecía no ha tenido cumplimiento total. Está teniendo cumplimiento ¿qué? Parcial, gloria a Dios. Pero comenzó ya a levantarse. Porque Cristo vino. ¿Y vino ¿qué? ¿Del linaje de quién? De David. ¿Qué dice Isaías 11:1? Gloria a Dios. Isaías 11:1. Lo dice claramente, gloria a Dios. Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Y un vástago. Y un vástago retoñará de sus raíces. Saldrá una vara del tronco. Me dice el del tronco de Isaí. ¿Qué decir? ¿Qué fue qué? Fue cortado el linaje. Gloria a Dios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la realeza. No el linaje de Judá, sino en cuanto a la realeza. ¿Recuerdan cuando fueron llevados a Babilonia? Gloria a Dios. La tribu de Judá. Cuando regresaron, recuerden, hermano, gloria a Dios, ya no seguían los reyes funcionando. Aleluya. Como tal, gloria a Dios. Se cortó. ¿Ok? Gloria a Dios. Los reyes que podían haber en Judá para ese tiempo o algo eran por el gobierno de Roma, que eran puestos, gobernantes, lo que fueran, gloria a Dios. Como lo fue Herodes. Reinaba en esos lugares, gloria a Dios. Y no era del linaje ni de Israel, gloria a Dios. Pero si miramos bien, hermano, entonces quiere decir, ve, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de su raíz. Quiere decir que ahí se ve ya que si hay un tronco, quiere decir que había un árbol que fue cortado. Dios. Iba a permanecer
así por un tiempo hasta que luego de cierto tiempo iba a comenzar a retoñar, a salir ¿qué? Ramas. Dice, ve, y un vástago retoñará una rama, saldrá de sus raíces. Siguiente verso, el 2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Está hablando del Mesías cuando vino. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo, hermanos, que para entender esta profecía que habla Amós 9:11 y que aquí, gloria a Dios, la cita Santiago y la relaciona con el problema que está resolviendo en Jerusalén. Problema bien serio, donde judíos decían que no podían incorporarse los gentiles que se convertían si no se circuncidaban y guardaban la ley. Y dijeron, no es así. Ellos son parte del plan de Dios, porque aún en el Antiguo Testamento se veía ya que Dios tiene un plan con los gentiles. De que ustedes no le entienden una cosa, pero estaba claro. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Gloria a Dios. Concuerdan las palabras de los profetas. Después de aquellos días, ¿verdad? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Ve? Y levantaré sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los que, de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Recuerden entonces que el tabernáculo caído de David tiene mucha relación con los gentiles, con nosotros. Ahora bien, gloria a Dios. Se le escribió una carta, se envió con Pablo, con Bernabé, con Silas, a los que estaban en Antioquía, gentiles que se convertían, a Dios, firmada por los apóstoles, diciendo que ellos tienen la autoridad de resolver este problema, usando ¿qué? Las escrituras. Miren que ellos no usaron, yo creo, como hoy día las iglesias, los líderes, que están de resolver el problema, yo creo así, no usando las escrituras. Un problema, hermano, que podía traer una gran confusión a la iglesia, que estaba convirtiendo. Entonces, la resolvieron yendo ¿a dónde? A las escrituras. Las escrituras resolvió el problema, porque está escrito. Aquí, hermano, está escrito todo lo que es con relación a la salvación, a la vida eterna, a los problemas que nosotros podemos tener a diario. Lo que hay que escudriñarla, analizarla, leerla. Aleluya. Gloria a Dios. Ir a ella, creerle a ella. Pero bien, vamos entonces, recuerden, los gentiles tienen que ver con el plan de Dios. ¿Ok? Con el propósito de Dios, que está relacionado con la casa de David que había que caído. Ay, Dios. Que había que ser levantada. Ahora, si nos vamos a primera de... Vamos entonces, hermano, a ver varios detalles bien importantes. Vamos a primera de Crónicas. Vamos a hablar un poco con relación, para que ustedes vean, gloria a Dios, cómo hay varios detalles muy importantes en la vida de David. Y cómo vamos a ver la diferencia que había entre David y los demás reyes que hubieron en Israel. Y por qué es mencionado que el tabernáculo de David, que estaba en ruinas, tenía que ser levantado. Adiós. Recuerden, hermano, que en cuanto a la línea de la realeza, primeramente, pero que estaba envolviendo a quienes, a los gentiles, el plan de Dios, con los gentiles también. Fíjense que, si nos vamos a primera de Crónicas, capítulo 22, vamos a dar una lectura a varios versículos allí, hermano, del 1 al 6. Del 1 al 6. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, aquí. Y aquí el altar del holocausto para Israel. Verso 2. Después mandó David que se reunieran a los extranjeros, subraya eso. ¿Entendió ya? Extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar ¿qué? La casa de Dios. Gloria a Dios. Qué interesante. Estamos viendo que David sentía en el corazón, y él tuvo en el corazón, Dios, de levantar casa a ¿quién? Al Señor. De levantar un templo. Dios le había dado grandes victorias a David, hermano. Miren, David se considera que fue uno de los reyes, o el rey, porque Salomón también lo que hizo fue mantener ese territorio, pero el que lo conquistó fue David. Aleluya. Conquistó más territorio que parte de la promesa que Dios le dijo a Abraham,
desde el gran río Éufrates hasta el río Nilo, todo esto se lo dará a Israel. Ahí tuvo cumplimiento parcial, digo parcial, gloria a Dios, porque la promesa que Dios le hizo a Abraham no era una promesa parcial, sino que total, para siempre se le iba a dar a Israel. Pero sin embargo, el rey que pudo conquistar ese territorio desde el gran río Éufrates, lo que es Babilonia, hasta Egipto, fue David. Salomón lo que hizo fue mantenerlo, más bien, gloria a Dios. Pero luego, ¿qué? ¿Comenzó a qué? Israel comenzó a perder, a dejar a Dios, y comenzó a perder guerra y territorio. Gloria a Dios, ¿se fijan? Pero ese territorio que David conquistó, y miren que fue David, que lo podemos relacionar, ¿verdad, hermano? Podemos ver nosotros aquí un tipo de ¿quién? Del Mesías. Ay, Dios. El único fue David. Quiere decir que ese territorio se le devolverá a Israel cuando venga ¿quién? El hijo de David, el Mesías. Gloria a Dios. Nuevamente, entiéndanlo, hermano, porque está una promesa, se cumplió parcialmente en David. Porque David no era el que Dios iba a usar para que tuviera cumplimiento total la promesa que Dios le hizo a Abraham con relación a la tierra, desde el gran río Éufrates hasta Egipto. Donde va a tener cumplimiento es ¿quién? Es en el Mesías cuando venga. Gloria a Dios. Eso lo hemos estudiado aquí, gloria a Dios. Ahora bien, si miramos bien, David tuvo en su corazón, lo propuso en su corazón, hacerle casa a Dios. Templo a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que ese hombre tenía, hermano? Ese hombre, todo, es más, mire, David tenía descanso de todos los enemigos. Dios lo llevó hasta que ya los enemigos le tenían temor, miedo. Las naciones como Siria. Oh, Dios. Las naciones como Egipto, todas estas naciones venían y le pagaban impuestos a Israel. Adiós. Grandes riquezas le traían a Israel. Adiós. Ya David consideraba que no había territorio más que conquistar. Adiós. Pero sin embargo, miren qué cosa, ¿verdad? Ahí fue cuando él se siente y dice, espérate, yo estoy viviendo en una casa que tiene hasta marfil. Oro por donde quiera. Adiós. Tengo palacios. Tengo de todo. Pero cuando voy a la casa que le he construido al Señor, me da tristeza porque tengo el arca del pacto donde la presencia de Dios se manifestaba en el desierto de Israel. Solamente la tengo entre 4 paredes. Adiós. Yo voy a edificar un templo majestuoso. Posiblemente había visto tantos templos paganos en la antigüedad, grandes. ¿Cómo yo al Dios verdadero lo va a construir un templo maravilloso que será la gloria para Israel? Será una maravilla para Israel y para el mundo entero. Adiós. Sin embargo, cuando propuso eso y habló con el profeta de Dios, el profeta le dijo, haz como tú quieras, como que dice, hazlo. Pero sin embargo, Dios le habló y le dijo, no va a ser así, David. Tú has derramado mucha sangre. El templo que se ha de construir, que es para adoración, adiós, donde yo me voy a manifestar, tiene que ser envuelto en un ambiente celestial donde haya ¿qué? Paz. Paz. Y tú has sido un hombre que ha derramado mucha sangre. Por tanto, no serás tú, sino un hijo tuyo. Adiós. Salomón, que significa pacífico, hombre de paz. Hasta eso el Señor se preocupó. Hombre de paz. Ese es el que va a edificar, porque ¿cómo es posible que David, que derramó sangre, construya un templo donde los oraciones digan, por este hombre tanta sangre que derramó? Adiós. Tiene que ser un hombre que, aunque Salomón no fue bueno, pero por lo menos en su nombre estaba la enseñanza allí. Adiós. Paz. Y vemos entonces que, hermano, varios detalles muy importantes que no nos olvidemos nosotros para entender lo que es el tabernáculo caído de David, que ya hemos informado algo, gloria a Dios. Pero vamos a ver quién era David. Adiós. Este gran hombre. Y esos detalles importantes para la preparación de ¿qué? Del templo. Va a ser Salomón, no tú. Ahora bien, miren cómo Dios preparó todo. Gloria a Dios. Ya había conquistado mucho territorio, David. Estaba en Jerusalén. Gloria a Dios. Reinando. Sin embargo, vino un momento donde se le vino una idea a la mente, bastante descabellada, de comenzar a contar a la nación de Israel, al pueblo, a los varones para la guerra. Y eso no le agradó a Dios en nada. Porque eso daba a entender que David lo hacía con la intención. Hermanos, se podían hacer censos, escúchenme.
Los censos se podían hacer. Lo que pasa aquí en este caso era que Dios conocía las intenciones de David. Algo muy importante, porque los censos se podían hacer. Israel los hacía cuando, gloria a Dios, con todo el pueblo para saber los que habitaban en Israel. Pero era para saber el conteo de los que habitaban en Israel. Pero no para depender de un ejército contra otras naciones. Ahí estaba el problema. David estaba pensando hacer un censo, pero era con la idea tal vez de seguir conquistando territorio. Cómo de bien armados estamos, con cuántos hombres podemos nosotros depender para el momento de guerra. Esa fue la idea de David, no está escrito, por eso fue, hermano, porque el censo no era el problema, era lo que él tenía en mente al contar a estos hombres para la guerra. De confianza en Dios, porque quiere que peleaba las batallas en Israel. El Señor es que le daba la victoria a ellos. Y cuando a él le da para hacer el censo, mire, hermano, que Joab, que era un hombre malo, sanguinario, general del ejército de David, uno de ellos, le dijo: mi señor, usted está loco. ¿Cómo usted quiere que yo vaya a contar al pueblo de Dios? Sea 100 veces mayor el pueblo de Dios, pero no haga semejante cosa. Aleluya. A Dios no le va a agradar esto. Haz como yo te he dicho, soy el rey. Y viene entonces, hermano, y Joab obedece la voz del rey y comienza a contar a todo lo que está en Israel. Y mire, hermano, y Joab fue listo y dice que dejó sin contar a una parte, con todo y eso. Porque yo no puedo hacer, Señor, lo estoy haciendo, pero en contra de mi voluntad. Y hubo cierta parte que no la contó. Pero con todo eso vino para atrás. Y cuando le trajo las estadísticas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y el censo de estos hombres. Entonces, ahí fue cuando Dios le habló ¿a quién? A David. ¿Por qué has hecho esto? Envió a un profeta para que le hablara. ¿Por qué has hecho eso, David? ¿Sabes qué? A Dios no le ha agradado lo que hiciste. Dios conoce la intención tuya, lo que había en tu mente al hacer ese censo. Tú no estabas confiando totalmente en Dios. Ahora bien, no te puedes echar para atrás. Hay un problema. Ya cometiste el error. Ahora vienen las consecuencias. Escoge. Escoge entre ellas. Que vengan 3 años de hambre sobre Israel. 3 meses ser perseguido por el enemigo. O 3 días que venga una plaga de parte de Dios a Israel. Escoge. Una tienes que escoger. Y David dijo: he pecado contra el Señor. Prefiero caer en las manos de Dios. Los 3 días que vengan las plagas sobre Israel. Mira, hermano. Y comenzó a venir una plaga. Murieron como un promedio de 70,000 personas en Israel, hermano. El capítulo, ustedes saben que el capítulo 21 habla de eso. Verso 14 dice que murieron 70,000 personas. Y cuando el Señor envía el ángel para que vaya a Jerusalén a destruirla, a Jerusalén, donde estaba, hermano, y el ángel va para destruir a Jerusalén con una plaga, David intercede: Señor, el que pequé fui yo. El pueblo no tiene que ver con esto. Señor, yo fui el que pequé. Adiós. Por tanto, el Señor perdonó el pecado a David. Pero entonces el Señor le dice: corre y ve a tal lugar allí en Jerusalén, donde hay una guerra, un terreno allí. Y ese terreno que está allí es de un tal Ornán. Ese hombre, él está allí. Compra ese terreno y levanta un altar a mí allí. Y sacrifica allí. Para que la plaga de mortandad de esos 3 días parara. David sale corriendo. Y David ve a un hombre trabajando ahí con sus hijos. La Biblia dice que cuando los hijos de Ornán, que estamos parece que en la era, en la tierra, en el terreno, trabajando lo algo, dice que parece que vieron la visión. Si usted se va al capítulo 21, mire cómo dice. Verso 19. Vamos al verso 18. Vamos al verso 18 primero. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, que era Jebuseo. Verso 19. Entonces David subió
conforme a la palabra de que Gad le había dicho en nombre del Señor. Y volviéndose Ornán, que era el dueño de ese terreno allí, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. 4 hijos cuando vieron el ángel. Parece que Dios le abrió los ojos a ellos para que vieran esa visión. Se escondieron y Ornán se quedó allí trillando. Gloria a Dios. Y vio que llegó David. Entonces, viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Se postró allí en tierra. Gloria a Dios. Y miren lo que dice el versículo a continuación. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor, porque para aquí viene una plaga grande. Han muerto miles y miles en Israel, y el ángel ya está aquí para hacer juicio aquí, donde está mi palacio, que yo fui el que cometí el pecado. Y Ornán le respondió y le dijo: mira, tómala para ti, te la regalo. Es más, te regalo los bueyes también. Te regalo todo para que hagas el sacrificio al Señor. Cógelo. Adiós. Y David dice: no, yo te daré el precio justo que vale esa era, ese terreno. Jamás voy a sacrificar a Dios algo que no me haya costado. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Nosotros, si pudiéramos darle cosas a Dios que no nos cueste nada, se las damos. David dice: no, yo tengo que darle a Dios lo que me cuesta. Por eso el sacrificio, hermano. Sacrificio tiene, mira, hermano, es algo que duele. A Dios. Eso es lo que Dios acepta. A veces nosotros queremos darle a Dios lo que nos sobra. A Dios. Lo que es fácil nosotros desprendernos, se la damos a Dios. Pero lo que es difícil desprendernos nosotros lo damos a Dios. Y Dios dice: no, lo que es difícil para tú desprenderte es lo que yo quiero. Es sacrificio. A Dios. Bueno, como están hoy día, por allí las personas hoy día, con ese amor al dinero. A Dios. Le regalan una propiedad y construye aquí un templo y eso, la gente bien contenta. Ah, gloria a Dios. David dice: yo lo pago. ¿Cómo yo voy, gloria a Dios, a ofrecer sacrificio a Dios algo que no me ha costado? No, eso no es así. Que me cueste. Gloria a Dios. Aleluya. Algo importante, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios es algo que nos cueste. Dios. No lo simplemente que podemos desprendernos. Ah, hermana María, eso es fácil. Gloria a Dios. Lo que nos cuesta. Porque ahí es donde Dios va a hacer el milagro grande, maravilloso. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas hoy día lo que están dándole al Señor es de lo que le sobra a veces? Si le sobra algo. Gloria a Dios. No puedo dar los diezmos, no puedo dar esto. porque no me sobra, me quedo sin nada. No, lo que te duela. Gloria a Dios. Ahí donde Dios va a hacer el milagro. A Dios. Lo que le duele a uno, lo que le cuesta a uno. Mire, hermano, David le dijo, te voy a dar efectivamente y lo compraré por su justo precio, porque no tomaré, verso 24, para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y le dio 600 ciclos de oro por esa propiedad. Fíjense, hermano. Adiós. Primeramente, miren qué interesante, por eso le llama Jerusalén la ciudad de David, la ciudad del gran rey, el libro de los Salmos. Porque David fue la que conquistó a Jerusalén. Ok, fue David que la conquistó. Pero ahora, el lugar donde se iba a edificar el templo, miren cómo todo comenzó. Tuvo que venir una gran plaga. Un juicio de parte de Dios. Para que entonces la palabra de Dios comenzara a cumplirse. ¿Dónde iba a ser construido el templo? En ese lugar. Por eso yo digo, hermano, que la profecía bíblica tiene que tener cumplimiento. Y mire cómo Israel ha estado luchando. Hermano, cómo este pueblo se ha enfrentado a tantas guerras a través de toda la historia. Inclusive cuando volvió nuevamente a obtener, hermano, Israel su territorio. Y se independizó. Y volvió a su tierra en el 1948. ¿Cuántas guerras ha tenido Israel? Son muchas las guerras que ha tenido, hermano. Ninguna nación ha tenido las guerras que Israel ha tenido en estos últimos años. Ninguna otra nación. Y Dios le ha dado la victoria a ellos y se la seguirá dando. Y todavía está en guerra. A Dios, porque quieren quitar ese territorio a Israel. Quieren desaparecer a esa nación, a esa descendencia. Pero Dios está con ellos. Eso no le pertenece a los árabes. Eso no le pertenece al Vaticano.
ni a las Naciones Unidas, ni a Francia, ni a Inglaterra, adiós, ni a los turcos, que la tuvieron por tantos años controlándola, gloria a Dios. Eso le pertenece a Israel. El que la conquistó fue David. Pero no solamente eso, el lugar donde está el templo, que hoy día está la mezquita de los musulmanes, también le pertenece a Israel. Porque el que pagó el precio por eso fue David. Santo Dios, aleluya. Adiós. Fue David que pagó el precio por ese lugar allí, hermano. David compró el lugar donde se iba a construir el templo. Gloria a Dios. Más tarde. Y David le pagó el dinero a este hombre. Y miren, hermano, el capítulo, vamos al capítulo. Y David edificó un altar allí, al Señor. Dice que cuando edificó el altar allí, en el lugar donde se iba a construir el templo, el fuego vino del cielo y consumió. Así como a Elías. Ahí lo dice la Biblia. El capítulo 21. Lo dice claramente, ¿ok? Verso 29. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba aterrorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Gloria a Dios. Pero miren que dice el versículo 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz en ese lugar, e invocó a Jehová, quien le respondió, ¿por qué? Por fuego desde los cielos. Le respondió igual que Elías, aprobando que lo que estaba haciendo allí. Por tanto, la mortandad cesó. Gloria a Dios. No murieron más en Israel, pero se va a construir ahora el templo allí. Gloria a Dios. Y miren capítulo 22, ¿verdad? Vamos al capítulo 22, primera de Crónicas. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel, en ese lugar. Entonces vamos a ver los grandes detalles, hermano, en la vida de David. ¿Por qué este hombre está mencionado? ¿Y por qué en el concilio allí en Jerusalén, que se llevó a cabo, un problema muy serio entre judíos y gentiles, fue resuelto por la palabra, utilizando una profecía del Antiguo Testamento para solucionar el problema que tiene que ver con el tabernáculo caído de David y con los gentiles? El tabernáculo caído de David, que tiene que ser reedificado, tiene que ver con los gentiles, con nosotros. Ven el versículo número 2 del capítulo 22 de Primera Crónica. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros. Extranjeros. En Israel, que había en la tierra de Israel. Y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar, ¿qué? La casa de Dios. Escuchen bien, pongan ese detalle importante. Extranjeros iban a estar labrando, ¿qué? Piedras. Dándole la forma a la piedra. Para una de las partes importantes del templo, que era ¿qué? Las paredes, hermano. Dios. El fundamento y las paredes. Quiere decir que en esta construcción del templo para el Señor se usaron ¿qué? Gentiles. ¿Se recuerdan ustedes cuando se estaba reconstruyendo el templo? Cuando fue destruido por Nabucodonosor. Escuchen bien. ¿Se acuerdan cuando regresaron ellos para reconstruir el templo? Que algunos samaritanos, que eran mezcla, eran judíos, pero también estaban mezclados con gentiles, quisieron venir a reconstruir el templo también. ¿Y qué le dieron los judíos celosos? No, ustedes son paganos, no queremos que hermanos así que están mezcladas, no, menos si hubieran sido gentiles. Sin embargo, David, gentiles vamos a usar para reconstruir el templo. ¿Usted no entendió eso? Gloria a Dios. ¿Cómo que gentiles? Sin embargo, cuando se reconstruyó el templo y cuando lo vemos hasta en los tiempos de Jesús, que estaba dividido y los gentiles no podían traspasar el lugar más allá. Qué cosa más grande. Y aquí David hizo ¿qué? Está diciendo, los que van a construir el templo, poner paredes y trabajar todo lo que tiene que ver con piedra, van a ser gentiles, extranjeros. Claro que estos extranjeros posiblemente estaban ya de acuerdo con los judíos, vivían con ellos en paz y todo. Pero lo que usted ve es que David era un hombre, a pesar de todo, de que era un hombre sanguinario, pero yo para mí mostró ser más pacífico que su propio hijo. Gloria a Dios.
Miren qué cosa más grande. Está usando extranjeros para la construcción del templo. Vamos a entender, hermanos, que hay varios detalles importantes. Primeramente, el lugar fue David quien lo compró. Por eso te dicen el templo de Salomón. En la Biblia dice el templo que Salomón construyó. Pero para Dios el que lo construyó hubiera sido ¿quién? David. Porque Dios ve la intención y el corazón. Claro que Dios dijo que sería Salomón, pero para Dios también lo construyó ¿quién? David. Porque Dios no es como nosotros. Dios ve la intención del corazón. No fue Salomón que tuvo la intención del corazón de construir el templo. Fue David su padre. Pero Dios dijo, no. Salomón, hombre pacificador. Porque el templo habla de que de paz. ¿Qué es lo que debe haber en el ambiente de la iglesia? Dentro del pueblo de Dios, paz. Gloria a Dios. Paz. Para eso que nosotros construimos estos lugares. Para hablar de paz. Gloria a Dios. Para que el príncipe de paz habite. Venga. Y es lo menos que hoy día se ve en las iglesias hoy día. Se ven a veces más. Mire, hermano. Más contiendas. Más peleas que a veces el mundo de afuera y que las organizaciones de afuera. Parece mentira. Gloria a Dios. Parece mentira. Gente contenciosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello otro? Gloria a Dios. No, esto es un lugar de paz. A paz nos ha llamado el Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y vemos que el primer detalle es que David fue el que compró el lugar. ¿Ok? Lo pagó en dinero. Gloria a Dios. Lo segundo fue que escogió a los extranjeros como canteros para labrar la piedra que iban a ser tan importantes para la construcción del templo. Ahora bien, si usted se va a segunda de Samuel 15, 17 y 18. Vamos a hablar algo muy importante que también tenía David. Ay, Dios. ¿Por qué a los extranjeros? Ay, Dios. Vamos a ver quiénes fueron los que siguieron a David. ¿Quiénes fueron los que siguieron a David cuando su hijo quería matarlo? Léalo. ¿Quiénes fueron los que siguieron a David? Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Ese es el rey. El versículo 16, perdón. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Verso 18. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. Usted dirá, ¿qué es eso? ¿Sabe quién eran esos, hermano? Todos esos eran filisteos. Gloria a Dios. Miren, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat. Iban delante del rey. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando Absalón, su hijo, se levantó contra David? Y quiso quitarle el trono a David. David, hermano, ustedes dirán, David se fue huyendo. Mira, hermano, si David tenía unos hombres allí, que David dijo, Señor, no tenemos que huir. Si David tiene unos hombres, hermanos, que increíble cómo mataron los gigantes. David huyó porque sabía que si se quedaba allí, sus generales, sus soldados iban a matar a su hijo. Y David, se fijan, hermano, que David derramó sangre, pero era un hombre bien pacificador también. David dijo, mejor me voy, porque si me quedo aquí, mis hombres de guerra, va a venir mi hijo aquí, y mis hombres de guerra van a matar a mi hijo, y otra tragedia más. Vámonos de aquí. Se fue David. Y cuando David se fue, huyendo de su hijo, no por miedo, gloria a Dios, sino porque sabía que iba a ser peor. Los que lo seguían fueron, ¿qué? 600 hombres que eran de Gat. ¿De dónde era Goliat? De Gat. Tierra de los filisteos. Que sí que eran gentiles. Dentro del ejército de David también. Habían gentiles incorporados también. Gente, gloria a Dios, que no eran judíos. Sin embargo, mantuvieron una buena relación ¿con quién? Con David.
Estamos viendo por qué se relaciona a los gentiles con el tabernáculo caído de David. Poco a poco vamos a ir entendiendo esto. ¿Se fijan? Gloria a Dios. Pero bien, y no solamente había uno que era un general grande, que está en el versículo 19, que era Itaí, que era geteo también. Gloria a Dios. De Gad, geteo era de Gad. ¿Okay? Y Gad pertenecía a ese territorio de los filisteos. Gloria a Dios. Eran filisteos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero no solamente eso. Vamos a 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, geteo. Obed Edom era de dónde? De Gad. Filisteo. El arca del pacto estuvo allí 3 meses. Gloria a Dios. El arca del pacto estuvo allí 3 meses en casa de un gentil. Pero no solamente se queda así, sino que dice que Dios bendijo la casa de Obed Edom. Gloria a Dios, hermano. Dios la bendijo. Un gentil. El tabernáculo caído de David, que está en ruinas, tiene que ser levantado. Adiós. Pero por los judíos jamás podía ser levantado porque ellos hacían asesión de personas. Tiene que ser por un hombre como David, que tiene una visión panorámica de lo que Dios iba a realizar en su plan y su propósito para con toda la humanidad. Los demás reyes tal vez no podían hacer eso. No vean a los gentiles como lo veía David. David veía a los gentiles que estaban dentro del plan y el propósito de Dios, de hacer de los 2 pueblos un solo pueblo. Pero ¿qué pasa? Como David no puede salvar la vida de nadie, ni el alma de nadie, David solamente puede hacer conquistar territorio. Tenía que venir uno del linaje de David que tuviera esa misma sensibilidad, a Dios, por el pueblo gentil y por el pueblo judío para salvar la humanidad. A Dios. Y ahí está, Cristo Jesús. Bien concuerdan las palabras que dijo el profeta. Que después de esto vendré y levantaré el tabernáculo de David que está caído. Para que el resto de los hombres busquen a Dios. Y los gentiles, en los cuales es invocado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ustedes ven a David relacionándolo con gentiles. Gloria a Dios. Y que él, hermano, David fue el que preparó todo. Organizó todo. Se fijan, primero el lugar. Escogió a los extranjeros. Obed Edom. Adiós. Estuvo el arca del pacto allí, gloria a Dios. Estos hombres, 600 hombres que siguieron a David después que David estaba huyendo de su hijo, gloria a Dios. Ahora bien, vamos a ver los materiales. Adiós. Vamos a ver a los materiales. Y algo importante, hermano, en el capítulo, en el libro de Efesios, cuando estamos hablando de los extranjeros, que iban a ser como lo que iban a estar en la obra, que tenía que ver con la construcción del templo, pero con las partes que estaba relacionada con las piedras que se iban a levantar, gloria a Dios, ¿verdad? Los canteros, a Dios. Fíjese que en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 19 y 22, capítulo 2, versos 19 y 22 de Efesios. Efesios, capítulo 2. Ajá. Así que ya no sois, miren, extranjeros, porque los judíos, cuando hablaban de los gentiles, decían, ustedes son extranjeros. David usó extranjeros para construir el templo, no reconstruirlo, porque la reconstrucción no quisieron que fueran extranjeros, ni aún samaritanos, para construirlo. Si el Señor le hubiera dado las instrucciones, o hubiera salido del corazón de Salomón, yo sé que no hubiera salido eso, hermano, hubiera sido muy diferente. Pero el corazón de David, tener corazón, era conforme al corazón de ¿quién? De Dios. David era conforme al corazón de Dios. Así que ya no somos extranjeros, así los judíos llamaban a nosotros los gentiles. Extranjeros. Pablo dice aquí a los efesios que a los gentiles, no judíos, ya ustedes no son extranjeros, en otras palabras, ya nosotros no somos extranjeros, ni advenedizos, ni estamos cerca, estamos dentro. Eso es lo que dice.
Gloria a Dios. Sino conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? Israel. No se vaya a pensar que los santos son los que tienen una aureola aquí, que tienen alas, que están volando. Conciudadanos santos y son también juntamente con ellos ciudadanos de Israel y miembros de la familia de Dios. Según el otro versículo, el 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Está hablando de una edificación. ¿Y de quién está hablando allí? Está hablando de una edificación. ¿Pero de quién está hablando? De los gentiles. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay una piedra principal. Y como nosotros estamos siendo edificados como gentiles, también dentro de ¿qué? De esa estructura, como David en el Antiguo Testamento dijo, ellos van a ser los labradores, los que van a tener que ver con la piedra. Nosotros también somos como una piedra en ese fundamento. A Dios. Está usando la misma imagen de David. Gloria a Dios. ¿Se fijan? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio, ahí va, está hablando de un edificio. Aquí está hablando de un edificio que David quería ¿qué? Construir para Dios. ¿Y quiénes eran los que iban a trabajar en las piedras para levantar el edificio? Los gentiles, extranjeros. Pablo dice ahora, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El templo que el Señor está construyendo ahora, gloria a Dios, es con piedras vivas. No las piedras que usaron en el templo. Pero fueron los relaciones, no fueron gentiles que trabajaron en la cantería para levantar la estructura. Y aquí está hablando entonces que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos juntamente también conciudadanos con ellos, con los judíos. Y somos nosotros los que estamos también poniéndonos como piedra. Mire, hermano, como si yo fuera, vamos a construir un templo de personas. Para que venga alguien y habite en el medio. Yo estoy aquí. Ella es otra piedra. Él es otra piedra. Ella es otra piedra. Él es otra piedra. Y vamos haciendo así. Y cuando venimos aquí nosotros hacemos un edificio. ¿Quiénes lo construyeron? Los gentiles. Nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Claro que los judíos también están allí. Porque somos conciudadanos. Juntamente con los santos. ¿Se fijan? Por eso yo digo, hermano, cuando leemos la Biblia. Y cuando nosotros escudriñamos la Biblia, encontramos un manantial, un tesoro en ella, por favor. Gloria a Dios. Hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que amarla. Y hay que encontrar que en el Antiguo Testamento está escrito de una forma codificada. Que solamente a través de la dirección del Espíritu Santo podemos encontrar los detalles. Lo que Dios quiere expresarnos a nosotros en el sentido espiritual. Lo encontramos cuando el Espíritu Santo nos ilumina, hermano, gloria a Dios. Dice, wow, entonces lo que estaba escrito no dice que es para nuestra enseñanza. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento, hermano, es como una forma codificada. A Dios, que en el Nuevo Testamento sé que se interpreta. Pero eso a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, hermano. Gloria a Dios. Miren que se fijan entonces la construcción, ¿cómo es? Nosotros somos como piedras vivas. Dice Pedro en su primera carta, como piedras vivas para ser edificados y hacer un templo santo al Señor. Los extranjeros, los gentiles que estaban con David en Israel, fueron los que David dijo, vamos a poner, ¿usted cree que fue casualidad? Vamos a poner a los que van a poner todo lo que tiene que ver con las piedras en la cantería, a los extranjeros, a los gentiles. Gloria a Dios. Y miren, aquí está. Cumpliéndose algo muy importante, ¿verdad? Yo no sé, hermano, yo leo esto y yo me gozo. No sé si usted siente lo mismo, pero yo me gozo. Lo entiendo, mire, hermano, así, perfectamente. Cómo Dios venía trazando eso en su propósito. Y cómo hoy día, la gente hoy día no le agradece a Dios. A un cristiano mismo no le dan gloria a Dios. Nosotros, hermanos, somos parte de esa estructura. Nosotros somos piedra viva que estamos allí en el templo. Y si nosotros como piedra estamos, miren, ¿qué es lo que para construir esa estructura, ese templo, o para construir un templo o algo? Si usted pone una piedra, tiene que poner ¿qué? Separada de otra, no. ¿Cómo tienen que estar las piedras?
¿Cómo tienen que estar las piedras? ¿Separadas una de otra? ¿Tienen que estar qué? Eso es lo más importante. Por eso no compara con piedras vivas. Este edificio tiene que ser construido con piedras vivas. El de Israel no fue con piedras vivas, pero estaban bien unidas. Y nosotros, que somos más importantes que esas piedras de aquel templo, tenemos que estar bien unidos para la construcción de este templo. ¿Sabe por qué? Porque es para Dios. Y como David decía, ¿cómo? Si es para Dios, tiene que ser bueno. No es Goya. Si es para Dios, tiene que ser bueno, iglesia. Gloria a Dios. David fue el que empleó los materiales. Repetimos, primeramente, David fue el que tuvo el deseo de hacerlo, no fue Salomón. Segundo, David fue el que compró el lugar y dio su precio por ello. Tercero, David fue el que comenzó ahora a organizar todo y a poner a cada gente en su lugar. Hizo los preparativos para el templo, no fue Salomón, fue David. Dios. Fue David. Miren los materiales, hermano. También fue David. No se vaya a pensar que fue Salomón, David. Si nos vamos a Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 14. Ahí mismo estamos, capítulo 22, verso 14. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. Wow, hermano, 100,000 talentos de oro. Y le dice una cosa, si usted se lee más adelante, claro, no vamos a buscar aquí ahora, nos queremos más tiempo. Mira, el escritor es bien, pero que bien detallista, dice, y oro puro. David decía, he dado este oro y es oro puro. No es una alineación de dos metales, oro puro. Porque para eso tiene que ser ¿qué? Puro. Gloria a Dios, sin mezcla. Hoy día la gente hace alineaciones de dos metales o tres metales y confunde a cualquiera. Pero dice, mira, esto es de oro. Y puede ser que tenga también otros materiales más. Gloria a Dios. Dice, ve, el versículo 14. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa del Señor 100,000 talentos de oro. Hermano, una cantidad grande. Y 1,000,000 de talentos de plata. Wow. Y bronce y hierro sin medida. Escuchen, a Dios sin medida. A Dios nosotros le damos con medida. Sin medida, porque era para Dios. Porque es mucho, dice él. Asimismo he preparado madera y piedra a lo cual tú añadirás. Mano, preparó todo David. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos aquí ahora el material también. Y si lees más antes, va a ver todo lo que él dio, hermano. Gloria a Dios. Pero no solamente el material. David también fue el que motivó al pueblo. Miren, si le van ahí mismo capítulo 22 de Primera de Crónicas, el verso 17. Es más, miren, vamos a leer el versículo 15 también. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, le dice a Salomón. Y todo hombre experto en toda obra, le está diciendo a Salomón. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra y Jehová esté contigo, le dice a Salomón. Verso 17. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está con nosotros el Señor vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Si os ha dado paz, tenemos que hacer una casa ¿a quién? Al príncipe de paz. Gloria a Dios. Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra. Y la tierra ha sido sometida delante del Señor y delante de su pueblo. Poned pues manos a la obra, vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová nuestro Dios. Y levantaos y edificad el santuario del Señor para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre del Señor. Se fijan que David también fue el que motivó al pueblo, hermano. Eso era muy importante, motivar al pueblo también. Gloria a Dios. Pero no solamente queda allí. También organizó la función de los levitas, que eran los que estaban llamados a servir y adorar a Dios. ¿En dónde? En el santuario, los levitas. El linaje de Levit fue la que Dios escogió. No a otra tribu, sino a los levitas. Ahora bien, organizó la función de los levitas. ¿Están entendiendo también? No fue Salomón, fue él también. Fíjense, hermanos, que en Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 3, ahí habla que habían 38,000 levitas. 38,000. Adoradores, porque todos los levitas, de una forma u otra, en el servicio eran adoradores. Cuando usted, si estaba lo que limpiaban, eso eran parte
de un ministerio estaban adorando a Dios con el servicio. Escuchen bien, nosotros creemos que adorar a Dios es, oh Señor, esto, aquello, todo el tiempo adorando a Dios así, o alabando a Dios. Eso es parte de la alabanza y de la adoración. Pero la adoración no tiene que ver tanto con lo que yo expreso verbalmente. La adoración tiene que ver más que nada, hermano, con la vida de servicio. De cómo yo obedezco a Dios. Eso es la adoración verdadera. Gloria a Dios. Entonces, estos hombres, 38,000 levitas que estaban allí, fueron divididos en grupos para administrar en turnos de 24, porque eran miles, no pueden administrar todo en el lugar. Por tanto, lo dividían en grupos y en turnos. ¿Se acuerdan cuando en el Nuevo Testamento, vemos en el libro de Lucas, cuando el padre de Juan el Bautista, Zacarías, que según de la línea tal, de los levitas del linaje tal, le tocó por turno esa semana ministrar, ¿ves? Porque eran miles. Por tanto, eran por turnos de 24. Gloria a Dios. Pero todos eran adoradores, 38,000. Estaban divididos. David fue el que lo dividió también, gloria a Dios. 24,000 que iban a estar a cargo de trabajar en todo lo que tenía que ver. Adiós. Con la estructura. 6,000 que iban a estar allí como jueces, gloria a Dios. Y ayudando en la obra, dando consejería, 6,000. Serían 30,000. Adiós. 4,000 porteros, que también iban a estar en turno. Porteros, mira, ¿qué decir porteros? ¿Sabe qué eran porteros? Abrir las puertas. Porteros. Son parte del grupo de la adoración. Y fueron llamados al ministerio. Gloria a Dios. Porque era importante aún la función de los porteros, gloria a Dios. Abrir, cerrar las puertas. Trabajaban dentro. Gloria a Dios. Y alrededor del templo. Y serían 34,000. Y los otros 4,000 eran ¿qué? Músicos. 4,000, qué tremenda orquesta, hermano. 4,000 músicos. Claro, no todos ministraban al mismo tiempo, porque no cabían. Pero por turnos. 4,000. Y no eran cualquiera personas, hermano, que venían y decían, yo soy los tonos de esto y ya. No. Tenían que ser expertos en eso. David le decía, tienen que ensayar de tal manera que esto es para Dios. Errores no los han visto, decía David. Ay, Adrián, pero David decía, no, es para Dios. Hacerlo bien. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas hoy día le cantan al Señor y se hacen engaño? Ay, pasa que como es para Dios, hermano, Dios todo lo recibe. No, hagámoslo bien o no lo hagamos. Es para Dios, debe ser bueno. No se sienta mal, hermano, es verdad. Es para Dios, debe hacerlo bueno. Debemos hacerlo mejor. Es para Dios. Gloria a Dios. Y usted dirá, pero Dios es exigente. No, es que Dios quiere a mí perfeccionándome en esa área. Porque le servimos a un Dios perfecto. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? 38,000 hermanos allí. Gloria a Dios. Fue David que organizó eso. ¿Quién fue que hizo el plano del templo? ¿Quién fue que hizo el plano? ¿Quién lo hizo, hermano Pedro? ¿Quién? Dios, dice. Fue cierto. Miren, hermano, fue Dios. ¿Y a quién Dios le dio ese plano? A Salomón, a David. Miren, Dios le dio el plano así en la mente. Miren, vamos al capítulo número de Primera de Crónicas, capítulo número 28. Vamos al capítulo 28. Verso 19. 28, 19. Bien que estaban todos. Gracias, Bertín. Qué bueno. ¿Verdad? Cuando nos siguen así, qué bueno. Gracias por enseñarnos, ¿verdad? Qué bueno, hermano. ¿Ves qué ventaja tenemos con esto, hermano? Qué gran ventaja, ¿verdad? Que yo la estoy buscando y ya Bertín la tiene aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, Bertín. Gracias. Esto es una bendición, hermano. Una bendición. Miren, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de ¿quién? Del Señor, que me hizo entender todas las obras del diseño. No solamente Dios le dio ¿qué? El plano, sino también el entendimiento para todo esto. Fue a David. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Qué grande es el Señor, ¿verdad, hermano? Y mire, hermano. Gloria a Dios. David organizó el ministerio de la adoración por familias. Primera de Crónicas, capítulo 25, versos 6, 7. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música. Quiere decir que, ¿sabe lo que David había dicho? Bueno, vamos a adorar a Dios. Y la adoración no es
de una forma como hoy día cualquier persona puede practicar. Va una persona, va el padre, va la madre a la iglesia y los hijos que se queden en la casa. ¡No! David decía, los hijos de esta familia van a ser cantores. Pero hay que perfeccionarlos. Lo dice, léalo bien. Hay que perfeccionarlos. Y los padres van a ser los primeros que tienen que enseñarle a ellos. Porque es a Dios que se va a adorar. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Maravilloso Dios. Aleluya. Eran los padres, ok, hermano. Los que iban a estar dirigiendo. Leímos el versículo. Y todos estos estaban, versículo 25, 6 del capítulo 25 de 1 Crónicas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre, ¿ve? En la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Germán estaban por disposición del rey. El siguiente. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, escuchen, todos los aptos, fue 288. Eso es lo que iban a estar, ¿qué? Cantando al Señor. Gloria a Dios. Aún los instrumentos de música. Fue David el que se le ingenió con los instrumentos de música. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Fue David, hermano. Oh, Dios. Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 5. 23, 5, Bertín. Primera de Crónicas. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar, ¿qué? Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. 288 cantantes, dirigidos por los padres. Quiere decir, hermano, que la adoración aquí debe ser, ¿qué? En familia. Niños, padres, todos. Gloria a Dios. Cantándole al Señor. Esto no es que haces tú por allá, no. A los hijos. Venimos aquí a adorar al Señor. Vamos para que el Señor que vayas a perfeccionar. Gloria a Dios. Ese talento en la vida tuya porque es para el Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Hermano, fue David que preparó todo. Dios lo preparó a este hombre de tal manera. Oh, damos gloria a Dios. Pero como no podemos terminar, hermano, gloria a Dios. Entonces vamos a ver por qué razón. En otra próxima ocasión, gloria a Dios. Podemos relacionar esto con el tabernáculo caído de David, que estaba en ruinas, que tiene que ver con los gentiles que estaban, gloria a Dios, e iban a entrar también en el ministerio de la construcción del templo para dirigir, gloria a Dios, y cómo a través de Cristo Jesús, nosotros hoy día que éramos extranjeros y peregrinos, entramos también a la construcción del verdadero templo, hermano de Dios. Porque lo está levantando ¿quién? Este verdadero templo. Lo está levantando el Mesías. Porque el tabernáculo caído de David se vino en ruinas. Pero ahora hay uno que está levantando el verdadero templo del linaje de David, utilizando a gentiles para la construcción de este templo. Gloria a Dios. Para que seamos un solo cuerpo, bien unido. Puesto en pie. Gracias. Gloria a Dios.